Si, como decía Kant, la determinación de la naturaleza humana es justamente progresar, el impedimento deliberado de ese libre curso es justamente un crimen imperdonable. Así arremetía el último ilustrado contra toda una inercia histórica siniestra que reducía al ser humano a una minoría de edad perpetua. Se abría la veda de la razón, de la libertad para expresar los propios pensamientos, para defender los propios principios y servirse del propio entendimiento para actuar. El proyecto de la Ilustración deviene en el uso público de la razón, en la educación entendida como proyecto emancipatorio. Pero el apego positivista de los siglos siguientes, la razón empírica llevada hasta sus últimas consecuencias y la autonomía legítima ante Dios, entre otros factores, desembocarían en esta sociedad posmoderna, quebrada y nihilista que conformamos hoy, y que está a punto de presenciar el derrumbe del gran proyecto ilustrado que nos trajo hasta aquí, la educación pública. El gran obstáculo que tiene la escuela es que vivimos en una sociedad de consumo muy bien abastecida. Es un mundo que queremos todos porque es mucho más cómodo vivir en ese tipo de modelo, pero sin embargo estamos lanzando continuamente el mensaje a nuestros chicos y a nuestras chicas de que deben quererlo todo, deben tenerlo todo inmediatamente y tienen derecho a todo. Y eso, que es, digamos, la ideología del consumo, está produciendo verdaderos estragos en la educación, en que tenemos que enseñarles a aplazar la recompensa, porque lo que están aprendiendo no les sirve en el momento en que lo están aprendiendo, le va a servir después. El mensaje del éxito fácil que difunden hasta la saciedad los medios de comunicación ha hecho presa a los jóvenes de hoy, sobresaturados de estímulos, exentos de convicciones, de ilusión y casi de futuro. Un campo muy convenientemente abonado para la siembra de este capitalismo del desastre al que parece estamos abocados. En ese sentido, la educación aún no había tenido la impronta del capitalismo. Era un valor, pero un valor útil, útil para el ciudadano, útil para la sociedad. Con la evolución del capitalismo, todos estos valores se van corrompiendo de alguna forma y lo que prima es qué valor va a tener la educación en el mercado. Es decir, la educación es una mercancía más. Se nos dice que por imperativo de los mercados, a los cuales no podemos sustraernos, esta y no otra tienen que ser la forma en que adopten las políticas educativas. Yo creo que habría que hablar con precisión. Los mercados son una entelequia, ¿no? Y el imperativo no es de los mercados como tales, sino de las clases poderosas del mundo que se alían de una forma u otra para organizar el mundo, un mundo en que la educación deja de tener aquellos valores humanistas que habíamos hablado. These roots are complicated, but it seems to me there are three or four. The first is in Milton Friedman's work and other kinds of, I think, not very clever economists who say that private is necessarily good and the public state, anything within the state, anything public is bad. But it's not only an economic issue. Michael Appel, histórico defensor de la educación pública en los Estados Unidos, teórico, docente y autor del libro Educación y Poder, visitó la Casa Encendida de Madrid para impartir una conferencia sobre la mercantilización de la educación, en la que explicó las raíces económicas, políticas e ideológicas de este implacable proyecto neoliberal. La economía ha sustituido a la política y eso es grave porque está creando la convicción de que la política no puede arreglar ningún problema económico, que la economía es como la ley de la gravedad. Un gobernante no puede oponerse a la ley de la gravedad, pues tampoco puede oponerse a las leyes económicas. Y eso es falso
Y eso sí que es peligroso, cuando el mundo es mucho más resistente de lo que piensan. Pero este sentimiento de desconfianza, de incapacidad, de impotencia que está produciendo la política, eso sí que es realmente peligroso, porque al final no hay nada más conveniente para un gobernante que una ciudadanía con miedo. Según el análisis de teóricos como Chomsky o Glasner, esta cultura del miedo, urdida por las élites del poder mediante el control de los medios de comunicación, es interiorizada por la sociedad de manera involuntaria, convirtiéndose en presa fácil para la implantación de todo tipo de reformas. En este sentido, la educación pública, principal motor del bienestar social de toda democracia que se precie de serlo, está siendo seriamente amenazada. Then there's a second group of cultural conservatives who look backwards, who look at a time when Spain had a common culture, a common language. This is a fiction. But they also have a cultural agenda to restore order to society. And finally, there is a group of what we call the new managerialists. And the new managerialists believe in measurement, in tight accountability, and in control of people's labor. So it's a complicated alliance. La crisis económica mundial, con las elevadísimas tasas de desempleo que en España marcan cotas históricas para la población más joven, va alimentando la idea de que la educación debe ser, por encima de todo, una formación para el trabajo, adaptada y subordinada al precepto empresarial de la productividad. Hay otra faceta de este fenómeno que es tanto o más preocupante desde mi punto de vista, que empresas que no tienen nada que ver o que originalmente no tenían nada que ver con el mundo educativo instalan sus propias universidades corporativas. En principio para su propio personal, pero como la educación parece ser un negocio bastante interesante, el tipo de clientela se va ampliando. En Estados Unidos se calculaba a comienzos de este siglo que había aproximadamente 1.600 universidades de empresa. Por supuesto, las más conocidas son la de McDonald's University, la de Motorola, la de Disney, todas tienen universidades corporativas. En España, algunas de las empresas que conforman el IBEX 35 cuentan ya con campus propio y enseñanza online para la formación continua de sus trabajadores. Una manera sin duda eficiente de invertir el capital de conocimiento obtenido durante años de experiencia empresarial. Y nada, en principio, negativo si estas nuevas prácticas fueran aisladas o no formaran parte de un plan estratégico a gran escala de mercantilización educativa. Yo creo que lo que hay que recuperar para la educación siempre tiene una finalidad ética, que es vamos a organizar y a resolver los problemas de la convivencia. Por eso precisamente la educación es obligatoria, porque se considera que es un tipo de formación necesaria para una convivencia digna, justa, pacífica y productiva para todos. De manera que lo importante es recuperar esa noción de la educación como un gran proyecto ético. Ahora sabemos que el optimismo, el pesimismo, la timidez o la audacia se aprenden. Sabemos que obviar el factor emocional en el aprendizaje es un craso error, que podemos proveer de conocimientos a los jóvenes, al mismo tiempo que les enseñamos a pensar, a sentir, a ser, para su vida futura. De todas palabras. Y eso no se arregla con que sepan más informática y que sepan más inglés. ¿Por qué? Pues porque, como decía Gracián, de nada vale que el entendimiento se adelante si el corazón se queda. Es decir, de nada vale que los chicos sepan qué es lo que deben hacer si luego no tienen tenacidad o valentía para hacerlo. La educación tiene que ser, por lo tanto, instrucción, que sepan ciertas cosas, y luego formación del carácter, que es, pero qué tipo de personalidad, de acuerdo con sus características, debemos ayudar a desarrollar para ponerle en buenas condiciones. No, me lo das en la mano, educadamente.
Ya está bien. Y cuando te apetezca pones tu foto, ¿eh? ¿Te parece normal que cuando un profesor de lengua te dice que leas le digas que no te apetece? ¿Te parece normal? Pero yo no soy la única de la clase. Pero que no seas la única que hace tonterías no es razón para que no te sancione, ¿no crees? Vale. Este proyecto ético, que tras muchas investigaciones y experiencias educativas está bien ordenado, sistematizado y actualizado a las nuevas circunstancias sociales, empieza a quebrarse por su parte más débil, la formación en valores de los jóvenes, que se enfrentan casi desnudos a un individualismo competitivo atroz. Desde el principio del curso, no cooperas en absoluto, estás de mal humor, cabreada, te pido que leas y no lo haces, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado? El Estado deja de ser responsable de una de sus funciones principales, que era asegurar la cohesión nacional, la cohesión regional, de formar a las futuras generaciones. Dejación de funciones también en los centros escolares. Los docentes no es que dejen de cumplir con sus obligaciones, las tienen y las cumplen, a pesar de que lo que se pide de ellos ya no es la formación como tal en el sentido clásico, la formación humanista, la formación de las personas. Se pide gente que pase tests, que pase pruebas, porque la gestión de los centros es cada vez más gerencial, ¿no? Y cada vez las palabras productividad, rendición de cuentas, evaluación, están así en el meollo de la política educativa. Al introducir estos conceptos del mundo de la empresa en el escenario educativo, chocamos de bruces con la realidad. Porque no es lo mismo evaluar una escuela pública con mayoría de población inmigrante que evaluar escuelas de barrios de clase media o escuelas privadas. ¿Qué evaluamos en cada caso? ¿El índice de fracaso escolar de cada escuela? ¿O el ratio de alumnos por profesor? ¿El grado de felicidad de los alumnos? ¿El de eficiencia de los maestros? ¿El de afectividad de los padres? ¿O el de responsabilidad de los gobernantes? Well, first I think it is a social disaster. We do know what is happening in the United States. When you set the market loose on schools, when the market controls schools, we know, as I've shown in my own writings, in books like Educating the Right Way, that it creates more class divisions, it creates more racial divisions, and it is not efficient, and it does not raise test scores. So most of the claims that the neoliberals want are simply wrong. It has been a failure in the United States. Ball fans began to see a pattern. In cities, suburbs, and rural areas, failing elementary and middle schools, feeding poorly educated students into local high schools where they last 1 or 2 years. In his research, he found over 2,000 dropout factories. Let me give one example of this, and that is the movement towards charter schools and towards private schools. These schools are more racially segregated than regular public schools and more segregated by class. So we now know that many of the theories and ideologies that stand behind the neoliberal agenda of privatization simply do have effects, but most of the effects are negative. Toda la información que vamos a usar en el curso va a estar en mi página web personal. Muchos docentes reconocen estar incurriendo en un serio cisma educativo. La tecnocracia existente dentro y fuera del aula impone un comportamiento distinto hacia el alumno, una forma distinta de gestionar el conocimiento y, por supuesto, un nuevo método de evaluación. Se devalúa la esencia de las cosas, la importancia de la historia, de la filosofía, de la política, de todo lo que haga pensar o tener esa aspiración holista que invita a comprender quiénes somos. Hay que ver cómo están en este momento naciones
en ese sentido más avanzadas que nosotros, como por ejemplo Estados Unidos. En Estados Unidos todo el mundo tiene posibilidades de progresar, pero si no las utiliza, son absolutamente implacables. Millions of kids are walking the streets who have no vested interest in living. They dropped out of school, they have no diplomas, they have no skills. Eso se va a imponer. Es un tipo de vida muy dura. Es un tipo de vida con muchos problemas éticos. Bueno, lo que tenemos que hacer es preparar a nuestros chicos para eso, porque eso sí sabemos que van a venir, que va a ser así. Y como no les preparemos, España se puede convertir en una especie de proveedor de mano de obra barata y no cualificada, y acabaremos haciendo lo que nadie quiere hacer. ¿Y qué significa eso? Significa de alguna forma que hay que abrirse paso a codazos, caiga quien caiga. Y ya valores importantes de la educación son dejados de lado, y no me extraña que cada vez haya más interés en el ascenso, en el ascenso social, en el abrirse paso, en ganar a costas de cualquier forma, aunque sea con medios corruptos. Entonces yo pienso que los educadores tendríamos que preocuparnos seriamente por este problema de la corrupción. Un tema de vital importancia en la formación del carácter de los jóvenes, que podría haberse considerado en la asignatura estrella de los socialistas, Educación para la Ciudadanía, o en la recién implantada por los populares, Educación Cívica y Constitucional. Un problema que ahonda en la crisis del educador como mentor, como figura con ascendencia moral e intelectual sobre los jóvenes, como miembro de una comunidad adulta, justa y solidaria. Lo que pasa es que cada vez se irá perdiendo más por varias razones. Una, porque para hacerlo hace falta tiempo. Otra, porque el docente necesita autoridad para poder tener para poder ejercer esa labor. Y estamos quitando autoridad al docente por muchas razones. Desde la sociedad, desde la administración y también desde las familias. El docente es el actor social de la encrucijada, mediador de conflictos entre políticos, sociedad y familias. Es el doliente mensajero de las malas noticias, tan víctima de las políticas educativas neoliberales como de la alienación social. First, one of the things I think that's important is to continue the demonstrations, but they must be done in very creative ways. As an example, the flash mob example this weekend in Madrid, where teachers pretended that they were attending their own funeral, was very clever, and it created a good deal of material for the press. A mí me preocupa mucho porque es el gran fracaso del sistema educativo español la tasa de fracaso escolar que tenemos. Una nación con el nivel económico de España no se puede permitir un 32% de fracaso escolar. No se lo puede permitir, porque eso va a hundir nuestra prosperidad. No podemos tenerlo. Cuando los chicos se descuelgan del sistema educativo, en un porcentaje cercano al 65%, según las estadísticas de otros países, terminan marginándose de la sociedad. El Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA, llevado a cabo por la OCDE en España, afirma que existe muy poca diferencia en los presupuestos educativos de las diversas comunidades autónomas, pero una gran diferencia en algunos de sus resultados, de lo cual se deduce que el problema no es tanto el dinero como la forma en que se gestiona ese dinero. Cada vez los contenidos objetivos están más devaluados. A pesar de toda esta retórica de la calidad, los contenidos instructivos, el contenido científico, técnico, humanístico de la enseñanza. En cambio, parece ser que lo que cuenta son las llamadas competencias, que es un neologismo que se ha traído también toda esta nueva ideología educativa. Milán ahí abajo educa a sus alumnos para ser luchadores individuales y cree que así obtendrán mejores resultados.
Él les dice que nadie puede copiar, que tienen que competir. Yo creo que así surge la sociedad de la zancadilla. Y estoy plenamente convencido de que si nos ayudamos mutuamente seremos mucho más fuertes. ¿Eso quiere decir que podremos copiar ahora o qué? Si eso significa que al final tendréis mejores notas, sí. Hemos aceptado en la Universidad Española Bolonia. Y en casi ninguna universidad se está cumpliendo con Bolonia. ¿Por qué? Porque no tienen profesores. Porque no tienen ni aulas. Porque una de las características que tiene Bolonia es que los grupos tienen que ser muy pequeños. Porque la relación es, en estos programas es una relación casi de tutorial. El profesor trabaja con su grupo. Si tienes un grupo de 300, ¿qué vas a hacer con un grupo de 300? Pues hacer otra pequeña impostura. No, he cogido de Bolonia que ahora van a ser cuatrimestres, en vez de cursos enteros. Bueno, entonces he cogido que son cuatrimestres, pero mantengo el tipo de enseñanza de 300, van a saber la mitad. La tradición de búsqueda del saber de la que siempre se preció la Universidad Europea, impregnada de los valores humanistas de la Ilustración, que ponían el conocimiento al alcance de toda la sociedad, ha entrado en confrontación directa con la tradición anglosajona, que va ganando posiciones. El mercado educativo se está formando, pero yo personalmente creo que son muchas las resistencias, ¿no? Basta ver lo que estamos presenciando estos días, la importancia que tienen los movimientos de contestación en todo esto, los docentes que también se están movilizando y mucho en varias comunidades españolas, y por sobre todo la levadura mundial que significa el movimiento de los indignados. Todavía vamos a ver, es un movimiento en construcción, vamos a ver dentro de 4 o 5 años qué queda de todo esto. The second thing is to remember the history of Spain, which has a history of social protest when the right has gotten powerful. And that is a very, very important part of Spanish history. And then the third is for educators to form alliances with other groups, with immigrants, with parents, progressive parents groups, with anti-racist groups, with groups of activists, with the Roma population, because I don't think that educators can do this by themselves. Y aunque no es fácil gestionar la indignación que despierta este programa depredador de derechos sociales, que desestructura la vida de las familias y borra la esperanza de futuro de los jóvenes, es justo reclamar el ejemplo de países como Finlandia, que con un 95% de escuelas públicas se encuentra en la cúspide de las pruebas PISA. Educación de calidad y excelencia al alcance de todos seguirá siendo nuestra máxima, mientras nos convenzamos de que es posible. Estamos ahora en un momento de, a mí me gusta llamarlo la nueva frontera educativa. Es que sabemos cómo hacer las cosas con mucha rapidez y con mucha eficacia. Pero esta formación de las personas, es para desarrollar su capacidad de enfrentarse, su capacidad de resolver su vida, su independencia, su autonomía, su capacidad crítica. Si no lo hacemos, no tenemos perdón. We want to remember that students are not just educated by schools or by formal institutions of education. So while the schools may be increasingly in great financial and ideological danger, and teachers' lives are being horribly affected, popular culture tends to be more progressive. So the growth of hip-hop, the growth of progressive music that cut across class and race lines makes me a little more optimistic. So I think that there are other things that are going on in students' lives that will partly counteract what is happening in schools. But I am not romantic. I think that this will be a very difficult time for all people involved in education.